¿Serían tan gentiles de confirmarme que nos escuchen perfectamente? Muchas gracias a todos. Al parecer todo está correcto. Les damos una cordial bienvenida. Nosotros somos Soluciones Begma. Sean bienvenidos a este seminario de declaración de personas físicas. Nos da mucho gusto recibirlos en esta sesión, recordando que próximamente también tendremos nuevos seminarios, respetando obviamente nuestros jueves de seminario y uno adicional el día martes, ¿sale? El día 23 tendremos un taller contable especializado y el día 25 tendremos procesos especiales de nóminas. Los esperamos con todo gusto a estos seminarios y pues hay que dar inicio a esta sesión. Esperamos que sea de su agrado, que tengan excelente día. Hola, ¿qué tal? Pues muy buen día a todos, siempre con el placer de saludarlos, nuevamente aquí en los Jueves Fiscales. Cualquier problema en el audio, por favor, se los agradecería que nos estuvieran comunicando. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este tema que está en boga por este mes de abril, que es la Declaración Anual de Personas Físicas por el ejercicio 2018, ¿no? Pues como sabemos, las personas morales, las personas físicas también tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual por los ingresos que hayamos obtenido en el ejercicio 2018, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es en base y con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y en este artículo nos dice que esta declaración se debe presentar el día 30, máximo 30 de abril de 2019, ¿no? Reitero, por los ingresos que hayamos obtenido nosotros como personas físicas por el ejercicio 2018. Y vamos a comentar un poquito qué necesitamos siempre tener a la mano para preparar nuestra declaración anual. Pues bueno, obviamente cualquier régimen en el que estemos nosotros sujetos para la tributación, pues debemos generar todas nuestras declaraciones a la que estemos obligados por este régimen en el que estemos, ¿no? Actividades empresariales, pues bueno, IVA, ICR, retención de sueldos y salarios, en dado caso que aplique, y las declaraciones informativas en su caso, ¿no? Recordemos que por ahí hay algunos beneficios en cuanto al uso de mis cuentas, algunas cuestiones que no tenemos obligación de enviar. Sin embargo, para efectos de la declaración anual, debemos contar con toda nuestra información al día, ¿no? En dado caso que nosotros estemos por sueldos y salarios, pues también nuestras constancias, acordémonos, punto muy importante, ¿no? Las constancias a partir de 2017 ya no se emiten. Entonces, muchas veces, si somos patrones, a lo mejor nuestros trabajadores nos van a pedir algún tipo de resumen de información que con todo gusto se la podemos dar, o en su defecto, pues bueno, el SAT ha implementado el famoso visor de recibos de nómina para efecto de que también todos los empleados estén verificando que su información está correcta, ¿no? Eh, pero es importante, bueno, estar dándole atención a la solicitud de información que nos pidan específicamente para el tema de régimen de sueldos y salarios. Eh, por ejemplo, en el caso de actividades empresariales y profesionales que son muy similar el trato contable que se tiene con una persona moral, pues bueno, hay que juntar toda nuestra documentación, generar nuestra situación contable, nuestros comprobantes que sean estrictamente indispensables para efecto de que toda la información que tengamos para el cierre del ejercicio esté en regla, ¿no? En su caso, cuando detectemos que pudiéramos tener la posibilidad de tener un saldo a favor, pues siempre es importante tener nuestras cuentas bancarias actualizadas, tener a la mano la clave interbancaria, así como nuestras contraseñas, en dado caso la CIEC o la firma electrónica, para efecto de poder solicitar nuestro saldo a favor, ¿no? En esta posición, en el tema del saldo a favor, pues bueno, recordemos que ahorita el día lunes se publicó con un anteproyecto en la página del SAT, donde nos indica que los saldos a favor se van a poder pedir sin mayor situación o van a ser de manera automática hasta por 150,000 pesos. Esta manera, este monto aumenta considerablemente a comparación de los años anteriores y pues bueno, también nos da ciertas facilidades. Para saldos menores de 10,001 pesos, podemos presentarlo con la contraseña,
posteriores a esta cantidad, es importante que si no rebasan de 50,000 pesos y no modificamos nuestra clave interbancaria dentro de la declaración, podemos seguirlo presentando con contraseña. A partir de 50,001 pesos es necesario, y hasta 150,000, es necesario presentarlo con firma electrónica, ¿no? Pues bueno, seguimos. Entonces, toda esta información es importante que la tengamos, al igual que en charlas anteriores hemos hablado en caso de personas morales. Principalmente el tema de actividad empresarial es importante, ¿no? Porque es muy similar al manejo contable que tiene una persona moral. Entonces, es importante que se cuente con toda la información para que nuestro cierre del ejercicio esté perfecto. Bueno, y vamos a hablar un poquito. ¿Quién está obligado a generar la declaración anual? Empezamos por sueldos y salarios y conceptos asimilados. Todas las personas físicas que se encuentren dentro de este régimen están obligados siempre y cuando estén en los siguientes supuestos. Se tengan otros ingresos aparte de de sueldos y salarios. Por ejemplo, si tenemos sueldos y salarios, intereses, arrendamientos, o en su caso servicios profesionales o actividades empresariales, estamos obligados a presentar la declaración anual. Cuando en un segundo supuesto tenemos únicamente ingresos por sueldos y salarios y rebasamos los 400,000 pesos. Cuando asimismo el trabajador o el empleado opte por presentar su declaración anual previo escrito o aviso al patrón, que este escrito se debe realizar en el mes de diciembre para efecto de que el patrón no le haga el ajuste anual y él pueda ejercer su declaración conforme le convenga, ¿no? Cuando se tengan más de 2 patrones, es importantísimo, también el trabajador nos debe hacer saber que está trabajando para 2 patrones, hay algunos temites por ahí en cuestión del cálculo del subsidio y de algunas deducciones, exenciones, perdón. Entonces es importante que siempre nos avise que está trabajando para 2 patrones. Cuando no se haya elaborado el año completo, pero los ingresos rebasen de 400,000 pesos. Por ejemplo, si un trabajador estuvo con nosotros del 1 de mayo al 30 de noviembre, pero no tendría por qué presentar la declaración anual. Sin embargo, si rebasan los 400,000 pesos, tendrían que generar su declaración anual, ¿no? Esos son los supuestos por lo que la gente que está bajo el régimen de sueldos y salarios tiene que presentar su declaración anual. Siguiente, las actividades empresariales y profesionales. En todos los casos, todos los que estemos bajo este régimen, tenemos que presentar nuestra declaración anual. Aquí no hay ninguna excepción, ¿no? Asimismo, las personas físicas que se encuentren dentro del régimen de arrendamientos también tienen que presentar su declaración anual en todos los casos. Recordemos que en el régimen se presenta de manera mensual o en su caso, cuando no rebasamos cierto porcentaje de UMAS, podemos presentarlo de manera trimestral. Sin embargo, para la declaración anual no estamos exceptuados y hay que presentarla, ¿no? Enajenación de bienes. Hay que presentar nuestra declaración en todos los casos, salvo cuando enajenemos casa habitación y esta estuviera exenta. Recordemos que son alrededor de 4,200,000 que tiene la exención la casa habitación, esto porque es en UDIs, y cuando esta está exenta, se considera un solo pago que hace el notario y posteriormente, pues bueno, se toma como pago definitivo para efecto de ya no presentar nuestra declaración anual. Es importante, hay algunos conceptos que aunque no generan un impuesto sobre la renta, tienen algún tipo de exención, de todas maneras hay que informarlos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no hay que perderlo de vista. ¿Quiénes más están obligados a presentar su declaración anual? Los que tengan adquisición de bienes. Recordemos que este régimen se da por adjudicación de algún tipo de juicio legal, por herencias, legados. En este caso, a excepción de las herencias y legados,
todos aquellos que estén en esa temática tienen la obligación de presentar su declaración anual. Los intereses, aquí sí hay excepciones. Cuando solamente se presenta la declaración anual, cuando son superiores a 100,000 pesos. Y a su vez, o en su caso, estos ingresos se obtengan otros tipos de ingresos, por ejemplo, sueldos y salarios, arrendamiento. En esa situación es obligatoria presentar la declaración anual. Pero si nada más tengo ingresos por intereses y estos no rebasan de 100,000 pesos, no estoy obligado a presentarlas. También hay otra excepción, cuando tengo sueldos y salarios menores a 400,000 e intereses menores a 100,000, aunque conjugo la primera situación de que tengo otra actividad, no rebaso de los supuestos que me exigen declaración anual por cualquiera de esos dos regímenes, entonces no hay necesidad de presentar la declaración anual. Los premios, aquellos que sean afortunados y obtienen algún premio en algún momento, no presentan declaración anual porque la retención que se les hace dependiendo de la entidad donde los obtengan, pues se considera pago definitivo, ¿no? Sin embargo, es importante, reitero, ahorita lo vamos a ver más adelante, hay que estar informando este tipo de ingresos dentro de la declaración porque si no los informamos corremos el riesgo que la autoridad al detectarlos nos los pueda hacer grabados. Todos aquellos que reciban ingresos por dividendos están obligados sí o sí a presentar su declaración anual. Y por último tenemos el régimen de otros ingresos, donde pues bueno, donde no podemos encasillar los ingresos anteriores, aquí podemos generarlos. Este régimen también no tiene ningún tipo de excepción y al momento de generar algún tipo de estos ingresos, tenemos la obligación de presentar la declaración anual. Y por aquí ya empezamos a tener un par de preguntas. Con mucho gusto empezamos. ¿Qué deducen los del régimen de sueldos y salarios? Excelente pregunta. En sí no tienen ningún tipo de deducción por el mismo régimen. Lo único a lo que tienen derecho es a las deducciones de personales del artículo 150. Si una persona es asalariado, pero también cobraba honorarios y dio aviso de suspensión de actividades por honorarios en mayo de 2018, debe presentar su declaración anual, no ganó más de 400,000. Sí tiene la obligación de presentar su declaración anual porque durante un periodo del ejercicio se conjugaron dos actividades por las que sí estamos obligados a la presentación de la declaración anual. Si solo recibo ingresos por intereses y no son superiores a 100,000, aunque no tengo obligación, ¿puedo presentarla? De hecho, sí. Tienes que presentarla de manera informativa. No te genera ningún tipo de impuestos y no se considera grabado ese ingreso. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver más adelante. La ley nos obliga a que debemos informarlos. Si no los informamos, podemos caer en un supuesto de ingresos presuntivos por parte de la autoridad. Es algo contradictorio porque no nos los graban, sin embargo me obligan a informarlos. Entonces, prácticamente no tenemos opción si nos obligan a presentar una declaración anual únicamente con datos informativos. Por intereses más ingresos por pensión deben presentar su declaración anual, sí. Sí, porque recordemos, los ingresos por pensión tienen una característica particular, se pueden pagar en parcialidades o de manera definitiva. Si son en parcialidades, obviamente se acumulan cada año que se genere la declaración anual. Si fueron en una sola exhibición, en el momento que los recibiste, lo acumulaste, generaste las exenciones respectivas y por ese ejercicio sí lo tienes que hacer. Posteriormente, obviamente, ya no, pero porque fue un pago en definitivo. En una sola exhibición, perdón, el pago de la pensión, pero si es en parcialidades, sí. Año con año la tienes que estar acumulando junto con tus intereses. Ingresos por asimilados a salarios y no rebasan 400,000 deben presentar declaración anual. No deben presentar, porque recordemos que los ingresos asimilados a salarios están dentro del régimen y o capítulo de sueldos y salarios. Entonces,
estos nos marcan que si no rebasamos 400,000 pesos por cualquiera de los conceptos que se puedan atribuir o asimilar a salarios, no tenemos obligación de presentar la declaración anual. ¿Qué son los ingresos presuntivos? Recordemos que la autoridad tiene la facultad de investigar por otros lados o hacerse de llegar información que le permita saber qué ingresos está recibiendo un contribuyente. A su vez, con esta información, la autoridad puede determinar presuntivamente, o sea, presuponer que yo estoy recibiendo esos ingresos y que yo debería pagar un cierto porcentaje de impuestos por esa situación. Entonces, está presumiendo nada más que tú hiciste el acto, que te generó ingresos y que esos ingresos están grabados para el impuesto sobre la renta. Entonces, presume y nos determina una cartita que nos dice, yo creo que tú omitiste, recibiste ingresos por esta situación, no me presentaste la declaración anual, entonces determino presuntivamente o presumo que me debes pagar este impuesto. No, esos son los ingresos presuntivos. Sin embargo, digo, aquí hay mucho tema, mucha tela de donde cortar cuando llegan este tipo de situaciones, porque se le puede demostrar a la autoridad, si es que estamos al corriente, que pues no deben ser ingresos presuntivos, que están en alguna u otra situación encasillados en nuestra declaración anual. De ahí que ahorita lo vamos a ver más adelante, es importantísimo estar informando lo que nos obliga la declaración anual de personas físicas para evitar un tema de esta situación. Ok, pues seguimos. Aquí es donde les comentaba. Nos dice el artículo 90, párrafo segundo de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Se tiene la obligación de informar en la declaración el ejercicio sobre préstamos, donativos y premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. ¿Qué pasa? Tenemos préstamos, donativos y premios. Si se dan cuenta, aquí no está hablando de intereses, aclaro, ¿no? Pero nos dice, oye Hugo, si tú fuiste a Bancomer y te prestaron un crédito de nómina de 50,000 pesos, infórmamelo para que yo, si recibo esa información del banco, no tenga problema en generarte cosas que no, ¿no? Yo esté enterado que fue de un préstamo y que no es de ingreso propio de tu actividad ese dinero. Segundo, si tú tienes donativos, si alguien dijo, oye, yo te doy esta situación, que claro que tendría que tener una característica muy específica yo para poder recibir los donativos, también tengo que informarlos, no generan impuestos siempre y cuando los informe, ¿no? Y los premios, obviamente, cuando yo obtengo un premio, pago el impuesto de manera definitiva, valga la redundancia, cuando obtengo y como ese impuesto ya fue de manera pago definitivo en el momento que lo gané y me lo retuvieron, en la declaración anual ya no tengo que volverlo a grabar. Simplemente tengo que informar que gané un premio, ¿no? Siempre y cuando rebasen de 600,000, ya sea por individual préstamos, donativos y o premios, o en su conjunto, préstamos, donativos y premios rebasen 600,000 pesos. Sin embargo, y lo aclaro, el artículo 150, párrafo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos obliga a declarar la totalidad de nuestros ingresos cuando sean superiores a 500,000 pesos. Y aquí es donde entra el tema de intereses. Me hacían la pregunta, oye, no rebasé 100,000 pesos de intereses. ¿Tengo la obligación de presentar la declaración anual? En sí mismo, por el capítulo, no. Sin embargo, de acuerdo al tema de la declaración anual del artículo 150, nos dice que sí. Tenemos la obligación de informarle al SAT todo, todo lo que generemos arriba de 500,000 pesos, de donde venga. Préstamos, intereses, actividad empresarial, profesional, donativos, estímulos, lo que fuese. Si rebasan de 500,000 pesos en, en lo individual o en su conjunto, tenemos la obligación de informarlos. Entonces, aunque no presentamos específicamente una declaración anual por el tema de intereses, porque no estamos obligados, la declaración anual en su parte informativa tiene que llevar esta información.
Y nos preguntan, entonces, si recibo un préstamo del banco por 250,000, no debo informarlo. Sí, exactamente, no cumples con las características de que rebase los 600,000, entonces no deberías informarlo. Pero pónganse la línea, no son 600, son 500,000 pesos. Todo lo que rebase de 500,000, sí tendrían que estarlo informando. Ingresos por pensión por viudez del ISSSTE más intereses, se debe presentar la declaración anual. Casi estoy seguro que el ingreso por pensión ya te retuvieron el ICR de manera mensual, cuando llega tu declaración anual y si te otorgan tu constancia, pues bueno, ahí estoy dando este preámbulo para poder dar la explicación. Sí tienes que presentarlo, pero no te va a generar un impuesto, ¿no? Porque provienen de pensiones. Ujú. Y obviamente aquí, como estás generando intereses, se contemplan las dos situaciones, intereses y estudiemos un poquito más a fondo. El ingreso por pensión por viudez deriva de que en algún momento un empleado estuvo laborando, desafortunadamente fallece o ya estaba pensionado y fallece y la pensión pasa a su beneficiario. Entonces, como esto deriva de sueldos y salarios, prácticamente una relación laboral, y se conjuga que está dentro del régimen de sueldos y salarios más intereses, si no rebasas los 400,000 pesos, no tendrías la obligación de presentar tu declaración anual. El mismo caso, pensiones por cesantía y vejez están grabadas, se debe presentar declaración anual. Si tú no rebasas los 400,000 pesos, porque es el mismo caso que estaba explicando, se deriva todo de una relación laboral y esa relación laboral se encasilla en el capítulo de sueldos y salarios. Si tú no rebasas los 400,000 pesos, no tendrías por qué presentar tu declaración anual por las pensiones que recibes de cesantía y vejez. Obviamente, y aclaro, si ustedes tienen deducciones personales que puedan aplicar, valdría la pena evaluar el hecho de presentar su declaración anual, porque a lo mejor esto les puede generar un saldo a favor y recuperar un cierto monto de dinero, ¿no? Entonces, independientemente que esté la obligación o no de presentarlo, ustedes pueden evaluar si cuentan con cierto tipo de gastos, el poder presentarla para obtener un saldo a favor. Y reiteramos la información que publicó el día lunes como anteproyecto de la autoridad. Se aumenta hasta 150,000 pesos de manera automática la devolución de saldos a favor. Y con esto nos lleva a que de hasta 10,000 pesos con clave EXIEC se pueden solicitar sin ningún problema. Si son de 10,000 a 50,000, si no variamos la clave interbancaria registrada en declaraciones anteriores, podemos seguirla presentando con CIEC. No necesitamos firma electrónica. Sin embargo, arriba de 50,000 pesos hasta 150,000, forzosamente necesitamos la firma electrónica para solicitar nuestra devolución automática. Ok, pues seguimos. Entonces, es importante observar esto, porque recordemos que para las personas físicas está la figura de la discrepancia fiscal. Entonces, ¿a qué lleva esto? Si yo recibí algún tipo de movimiento financiero como préstamo, donativo, premio, intereses y generé gastos, no estoy obligado por el capítulo en específico a presentar mi declaración anual, pero sí generé gastos, me generaron un CFDI y pues bueno, lo utilicé, se vio reflejado en nuestra base de datos, es importante que informemos para que no estemos también en un tema de discrepancia fiscal, que nos diga la autoridad, oye, tú estás gastando tanto y no tienes ingresos, definitivamente estás recibiendo de algún lado ingresos que no me estás reportando, ¿no? Entonces, esto es con la finalidad de que no tengamos ese tipo de situaciones. Es importante. Nosotros tenemos dos situaciones para personas físicas que hay que tomar en cuenta. La primera son las exenciones del artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. No nos vayamos con la finta de que esas exenciones son exclusivamente para sueldos y salarios. Las exenciones del artículo 93 son en general para todas las personas físicas.
desde que nos habla desde los salarios mínimos, las horas extras, pensiones, cuotas de retiro, herencias, legados, previsión social. Todo eso, dependiendo el capítulo en el que estemos generando nuestros ingresos, puede ser aplicable o no para nosotros. Hay que tenerlo en cuenta. No lo descarten porque esto puede ser una gran ayuda, un beneficio para efectos fiscales y legal, que es lo más importante, ¿no? El artículo 93 nos da esa oportunidad de decirnos, si tú generas algún tipo de ingresos de este tipo, puedes tener exenciones con esta limitante o bajo estas características. Entonces, no los pierdan de vista. Muchos nos vamos con la finta de que es únicamente para sueldos y salarios, pero en general el artículo 93 aplica para todas las personas físicas. Y segundo, el tema de las deducciones personales. Igual, aplican para todas las personas físicas, porque estas no están enmarcadas en ningún capítulo en específico, sino están enmarcadas en el capítulo de la declaración anual, ¿no? Entonces, es importante que no las perdamos de vista. Aquí tenemos una pregunta. Una enfermera que trabaja en el sector salud del gobierno no rebasa los 400,000, pero les han dicho en su trabajo que deben presentar su declaración. ¿Están obligadas? Yo creo que no. No están obligadas por la parte fiscal. Sin embargo, recordemos que para efecto del sector público, algunos puestos, algunos temas de jerarquía les obligan a presentar su declaración patrimonial y esta tiene que ir de la mano con la declaración anual. Si están en esos supuestos, definitivamente la recomendación es que también presente su declaración anual para que no tenga conflictos. Pero específicamente por el tema fiscal no está obligada. Tendríamos que ver si por la parte administrativa la institución, ella tiene la obligación de presentar su declaración patrimonial, entonces ahí sería otro tema, pero por la parte fiscal no estaría obligada. Ok, vamos a entrar un poquito a detalle en las deducciones personales. ¿Por qué la importancia? Ahorita más adelante vamos a ver los temas de las deducciones por capítulo a grandes rasgos, pero hablemos un poquito de las deducciones personales, que es lo que más ha estado en boga, por las limitantes, por los movimientos que se deben hacer, que no se deben hacer, que si se tienen que pagar con tarjeta, que no aparecen, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos a entrar a dar un resumen bastante rápido para efecto de poder ver un par de ejercicios. Bueno, las deducciones personales del artículo 150 de la Ley del Impuesto a la Renta, pues son, como ya casi todos los conocemos, honorarios médicos y hospitalarios. En este caso es bien importante. Muchas veces tenemos esa duda, me han preguntado la duda, ¿no? Oye, es que mis lentes que me mandé a hacer porque no tengo problemas de vista y todo eso, sí entran los lentes hasta por un monto de 2,500 pesos. Y en general todos los honorarios médicos y hospitalarios entran. Obviamente es para el contribuyente, su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta. Es importante que debe cumplir con todos los requisitos. Debe tener o expedido un CFDI. El CFDI pues debe estar pagado con transferencia electrónica, cheque, tarjeta de débito, de crédito, para que pueda ser deducible y la autoridad lo tome en cuenta para este efecto. También recordemos, tenemos otra problemática, la declaración anual de personas físicas viene muy cerrada. El importe es por cada concepto. De los 2,500 pesos, no, únicamente el de los lentes. Honorarios médicos y hospitalarios en sí, por sí mismos, no tienen limitante para obtenerlos. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay una limitante general para todas las deducciones personales. No nos permite cuando estamos presentando nuestra declaración, muchas veces ya no nos permite, si el comprobante salió, oye, es que tú tuviste honorarios médicos por 7,000 pesos, pero dice el comprobante efectivo, ya no nos deja modificarlo la declaración. Es importante, a eso me refiero, que viene un poquito cerrada. Inclusive algunos cálculos no nos permite hacer modificaciones. Conforme ya captó la información el portal la plantilla de la declaración, es como viaja. Por eso es importante, como lo mencionamos al inicio, tener nosotros también nuestra propia información, declaraciones provisionales en caso de que los debamos tener, la información de CFDIs expedidos, recibidos por gastos personales o en su caso por nuestros ingresos, toda la documentación de operaciones que hayamos tenido para efecto
que sepamos que nuestra información salió bien de inicio. Si detectamos errores en la carga de información en la declaración anual, valdría pena hacer la aclaración. ¿Por qué? Porque eso puede determinar o un impuesto a pagar o un saldo a favor, ¿no? Es importante que no perdamos de vista esto. Oh, aquí me preguntan, y por cada persona, me imagino que me preguntas de las deducciones personales. Bueno, para todas las personas físicas tenemos opción de hacer deducibles las deducciones personales, vale la redundancia. Sin embargo, tenemos la limitante del 15% de los ingresos o los 5 UMAS elevadas al año. Ahorita, si me permites, lo vemos un poquitito más adelante. Me preguntan, en el régimen de actividad empresarial y profesional, si declaramos cada mes, ¿podemos incluirlos desde la declaración mensual o solamente hasta la declaración anual? Parece injusto, ya que solo va a provocar saldos a favor, dado que pagamos nuestros impuestos cada mes. Desafortunadamente, tú bien lo redactas, las deducciones personales únicamente están reguladas en el artículo 150 que hace referencia a la declaración anual. Por ende, no podrías manejarlas mes con mes. Es importante que, bueno, vayan verificando o se verifique durante el transcurso del año este efecto. Como bien lo dices, puede generar un saldo a favor. La idea de esto es recuperarlo, ¿no? Sin embargo, pues no se recupera en su totalidad. Pero sí, únicamente hasta la declaración anual se pueden hacer válidas estas deducciones personales. Bueno, nos quedamos en honorarios médicos y hospitalarios. Reiteramos, la compra de lentes entra hasta por un monto de 2.500 pesos. Los gastos funerales hasta por un salario anualizado. Y esto es para el contribuyente, su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta. Los donativos hasta para una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables. Es importante, nosotros como personas físicas, si hacemos donativos a alguna asociación que tenga el registro para recibir donativos o autorizaciones para recibir donativos deducibles de impuestos, es importante que si nosotros hacemos este tipo de donativos, no podemos exceder del 7% en nuestros ingresos acumulables. Hay que tener cuidado. Los ingresos acumulables son los que sirven para base de impuesto. No así todos los ingresos. Si nosotros tenemos 200,000 pesos que no son ingresos acumulables más 700,000 que sí son, obviamente no pueden rebasar de los ingresos acumulables para no tener temas de rechazo de nuestras devoluciones por este tema de mal cálculo de los donativos que realicemos. El gasto de deducción personal, el CFDI se toma con IVA o sin IVA. Es, claro, todo es sin IVA. En el caso, no puede haber una pequeña confusión porque recordemos que en el tema del IVA, cuando tenemos actividades que son exentas, podemos tener el gasto, podemos hacer el gasto deducible con todo e IVA. En este caso, no. En este caso, las deducciones todas van sin el impuesto al valor agregado. Así es. Bueno, entendiendo un poquito la pregunta, sí, los gastos personales las deducciones personales, y si estamos hablando de horarios médicos, lentes, todo lo que estemos hablando aquí es por persona. ¿Qué quiero decir? Yo, Hugo, tengo 2 hijas, ¿no? Una necesita lentes ahorita en enero y la otra necesitó lentes ahorita en abril, ¿no? Los dos gastos si no rebasan de 2.500 pesos, los puedo meter efectivamente a mi declaración anual como gastos deducibles. Tantas veces eroguemos un gasto por descendientes directos o ascendientes directos que tengamos. No hay limitante el número de personas siempre y cuando cumplamos esa regla, descendientes o ascendientes. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, nos quitaron a partir de 2014, nos limitaron las deducciones personales a nivel global. Ahorita lo veremos, pero por deducción no importa cuántas veces se refiera, siempre y cuando sean ascendientes o descendientes directos. Los gastos de laboratorio se hacen como deducción personal
Siempre y cuando estén expedidos por el hospital donde recibiste la atención médica, sí. Si no, no se pueden hacer deducibles. Ok, pues bueno, sigamos con el tema de las demás deducciones personales. Los intereses hipotecarios reales. Esto es, aquellos que tenemos contratado o que tengan contratado un crédito hipotecario, la institución financiera con la que esté contratado cada año nos va a enviar una constancia de intereses reales pagados. Esos intereses reales pagados son los que se pueden hacer deducibles para ingresar como deducciones personales para efecto de nuestra declaración anual. Aportaciones de retiro complementarias. Si nosotros realizamos a nuestra FORE aportaciones complementarias, también las podemos hacer deducibles. Primas de seguros de gastos médicos, esto es bien importante. Si nosotros contratamos seguros para efectos de gastos médicos, los podemos hacer deducibles. Sin embargo, y vamos a ver un ejercicio de eso, cada vez que nos reembolsen un seguro, tenemos que hacerlo acumulable o en su defecto disminuir nuestra deducción personal. Lo veremos más claro con el ejemplo, pero si nosotros pagamos primas de seguros de gastos médicos, son deducibles. Entran como deducciones personales, disculpen. El transporte escolar obligatorio, obviamente se va de la mano con las colegiaturas, pero ahorita vamos a ver el tema específico de las colegiaturas, y el impuesto local sobre salarios. Si nosotros tuvimos algún impuesto específico pagado por el trabajador de manera local ante Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco, esos impuestos también entran como deducciones personales. Sí, claro, también entran como los seguros de vida. Los seguros de vida sí pudieran entrar como deducción personal. Definitivamente luego suelen ser altas las pólizas, entonces sí pueden entrar. Sin embargo, pues va a estar topado. Ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo se topa el tema de la deducción personal. Pero sí, yo lo haría, si es pagado por una persona física, sí. La colegiatura es por cada hijo, es afirmativo, así es. Pero aquí está el tema específico de las colegiaturas. Las colegiaturas no están en el artículo 150 enmarcadas como deducciones personales. Están enmarcadas en el tema, fue por un decreto que se hizo por ahí del 2008, 9, no recuerdo exactamente la fecha del decreto, fue con el presidente Felipe Calderón. Entonces, este decreto decía, todos los que paguemos colegiaturas tenemos derecho a una deducción personal, no es una deducción personal, a una deducibilidad de esas colegiaturas pagadas en los montos siguientes. Por preescolar, 14,200 pesos. Esto es por hijo. Primaria, 12,900, secundaria, 19,900, un bachillerato técnico o profesional técnico, 17,100 pesos, y un bachillerato o análogo a 24,000 pesos, 24,500 pesos. Esto es por hijo. Y de acuerdo al decreto, estos no entran en las limitantes de las deducciones personales. Estas limitantes en un momentito las vamos a ver. Quiero explicarles esto antes. Sin embargo, cuando nosotros hacemos nuestra declaración anual, y es a donde me refería que está muy cerrada la declaración, nos topa todo de acuerdo al siguiente ejercicio que vamos a ver. Entonces, es importante que a lo mejor, si somos, papá y mamá que están trabajando, reciben ingresos por X situación como personas físicas, valdría la pena hacer la planeación de que uno pague unas colegiaturas y otro pague otras, para efecto de que puedan aprovechar al máximo esta deducción. Es importante porque digo, si tenemos 2 o más hijos, pues bueno, el gasto suele ser muy oneroso. Entonces, valdría la pena planear un poquito durante todo el año el efecto, aquí de la mano también el transporte escolar obligatorio, yo pago lo de 2, yo pago lo de 2, lo de 1, para efecto que puedan aprovechar al máximo este tipo de deducciones.
financieras como Gircasa me debe entregar constancia por interés hipotecario. Sí, así es, exactamente. Toda la institución financiera la cual te otorgue un crédito hipotecario tiene la obligación de extendértela. Y digo, aquí el tema es que más o menos no estuvieron llegando a finales de febrero, durante todo marzo y posiblemente algunos, dependiendo de su institución, no les va a llegar. Lo que tienen que hacer es o solicitarla vía la página web o llamar para que se las envíen, ¿no? Es lo más recomendable. ¿Es por cada hijo o esa es la totalidad a la que uno debe llegar si tienen en el supuesto 2 hijos? Es por cada hijo. Bueno, en base a esto, entonces, creo que el siguiente, exactamente, es aquí. Miren, el artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice, y lo voy a leer literal para que no haya tema de confusión. El monto total de las deducciones que podrá efectuarlo el contribuyente en términos de este artículo no podrán exceder de las cantidades que resulte menor entre 5 salarios mínimos generales elevados al año, obviamente esto se convierte en UMA, o del 15% total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto. Vean qué contradictorio es. En una parte nos habla de ingresos acumulables y en esta parte nos habla de todos los ingresos que hayamos tenido. Sin embargo, sean o no acumulables, no los tasa a ese nivel. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones tercera y quinta de este artículo. Ahorita vamos a ver esas fracciones en particular, pero veamos el ejemplo. Miren, nos dice, no podrá exceder de las cantidades que resulte menor. Es la que resulte menor, no la que resulte mayor. Entre los 5 salarios mínimos elevados al año, o las 5 UMAS elevadas al año, o el 15% total de mis ingresos como contribuyente. Aquí no habla de si son acumulables, grabados, exentos, nada. Simplemente de los ingresos totales, ¿no? Entonces tenemos, vamos a poner 2 ejemplos. Ejemplo 1, 400,000 pesos. Yo genero sueldos y salarios por 400,000. El 15% de ese ingreso son 60,000. Las 5 UMAS elevado al año son 147,000. Lo máximo que yo podría deducir, aplicar como deducción personal, serían 60,000. En el caso del seguro que me preguntaban, seguro de vida, si este seguro de vida nos costó, vamos a hablar hipotéticamente, 70, 80,000 pesos, 50, 40,000, vamos perdiendo ese efecto, porque aparte, aparte de ese seguro tenemos más temas de deducciones personales como colegiaturas, como intereses reales hipotecarios, yo no puedo aplicar todo como deducción personal, tengo la limitante del 15% de mi ingreso. El año pasado lo que estaba haciendo la declaración anual, aquí es importante, las colegiaturas no deben entrar en esta limitante. Sin embargo, la declaración en su cálculo aplicaba la limitante del total de ingresos y no le importaba de dónde provenía la deducción personal. Esperamos que ahorita ya hayan liberado ese tema y ya no esté haciendo ese tope en las colegiaturas, pero sin embargo el año pasado sí lo estaba realizando. En el caso contrario, por ejemplo, una persona que gana 1,200,000, el 15% son 180,000. Los 5 salarios, las 5 UMAS son 147,000. Aquí a lo máximo que yo puedo aplicar por deducciones personales son 147,000 pesos. Es a donde yo les decía, independientemente que podamos, por ejemplo, las colegiaturas. El año pasado la recomendación, fue planifiquen un poquito más el tema de si somos 2 empleados y tenemos actividades por sueldos y salarios y tenemos la oportunidad de presentar declaración anual, hay que planificar el tema de las colegiaturas. ¿Por qué? Porque lo estaba limitando genérico la plantilla de declaración del SAT. Entonces es bien importante, ¿no? Porque esto puede, reitero, puede colocarnos en un supuesto de pago de impuestos o en un supuesto de una devolución de impuestos. Y cualquier devolución en estos momentos, pues yo creo que es bastante bien recibida, ¿no? Entonces, esta es la limitante que no debemos de perder de vista, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de la fracción tercera y la fracción cuarta, ¿no? La fracción tercera nos habla de los donativos.
¿Por qué no aplican los donativos? Porque recordemos que esos están limitados al 7% de los ingresos acumulables, por eso los deja fuera. Y la fracción quinta nos habla de las aportaciones complementarias para el retiro. Aquí nos pone la limitante del 10% sobre los ingresos acumulables. Si nosotros queremos aportar a nuestra FORE, tenemos únicamente como tema de deducción personal hasta por el 10% de nuestros ingresos. Más allá, sí queda registrado en nuestra FORE, sí sirve para nuestro retiro, sin embargo, no funciona como deducción personal para la declaración anual. Entonces, aquí, como me lo preguntaban en algún momento, ¿no? Es por cada hijo, es global, independientemente, si podemos, vamos a retornar un poquito a la plantilla anterior. Si nosotros tenemos tan solo 2 hijos que están en edad de primaria, estamos hablando que están recibiendo un ingreso de, tendríamos una deducción de 25,800 pesos, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí, dependiendo de nuestro nivel de ingresos, en base a esta limitante, pudiéramos jugar con esas cantidades para efecto de aprovechar totalmente la deducción. Reitero, a reserva de que este año no nos aplique este tema, este tope de deducción por los temas de las colegiaturas. Pero si fuera así el caso, si siguiéramos en la misma situación, la recomendación es, si ya lo tenemos por 2018 y no hicimos esta separación, está perfecto, digo, tendremos que adecuarnos a este tema. Pero, sin embargo, para 2019 podemos hacerlo, es muy recomendable para aprovechar al máximo la deducción. Los seguros de vida entran como deducción personal. Disculpa, los seguros de vida entran como deducción personal. Yo los metería como deducción personal siempre y cuando fueran del contribuyente, de su cónyuge o ascendientes de línea en línea recta, ascendientes o descendientes en línea recta, ¿no? Obviamente puede, como son seguros muchas veces más elevados que los gastos o seguros por gastos médicos, tendríamos nada más que verificar el tema del tope de estas deducciones. Con respecto a la deducción de colegiaturas, en mismo año calendario ocurre que están en un grado escolar y a su vez pasan a otro. En ese sentido, ¿cómo procede la deducción? Igualita. Por ejemplo, ay, ya estamos, me salté, perdón. Es igual a deducción. Si tú de enero a junio, julio, que es por lo regular cuando cambian los periodos escolares, lo tuviste en primaria, obviamente lo que puedes hacer deducible es hasta por 12,900 pesos todo lo que tú hayas pagado en primaria. Y de agosto a diciembre, todo lo que hayas pagado hasta por 19,900 pesos por el tema de secundaria. Aquí es importante, en mi opinión, podrías aplicar las dos. ¿Por qué? Porque ya es diferente grado, ¿no? Obviamente hasta estas limitantes. Ok, pues bueno, ya que tenemos estas limitantes, vamos a hablar un poquito, ya vimos el tema de la información que debe viajar a nuestra declaración anual para evitar un tema de discrepancia fiscal o que el SAT pueda determinar ingresos presuntivos por no haberle informado que recibí un donativo, un préstamo, un premio y en general por mis demás ingresos, aunque no esté obligado a presentar la declaración anual, pero si rebaso en su conjunto por cada uno 500,000, tendremos que informarlos dentro de la declaración y per se pues, se nos obliga a presentar una declaración, aunque no nos vaya a generar un pago de impuestos, pero sí hacer el tema informativo para que no haya ningún tipo de problema. Ya vimos que las exenciones del artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta no nada más son para sueldos y salarios, pueden ser aplicadas para cualquier capítulo de personas físicas, ¿no? Si podemos tomar o encasillar alguna posibilidad, hay que tomarlo en cuenta. Ya vimos un poquito el tema de deducciones personales en base al artículo 150, que son las deducciones que únicamente se pueden tomar en cuenta para la presentación de la declaración anual, ¿no? Ahora hablemos
un poquito del tema de las deducciones por capítulo. No me quise ir no me quise ir muy a detalle por cada deducción porque en teoría, bueno, dependiendo del régimen o el capítulo en el que estemos, pues bueno, ya más o menos sabemos las deducciones que tengamos. Sin embargo, valdría la pena repetir por lo menos dónde están y qué capítulo sí tiene deducciones. Una pregunta que mencioné al inicio, si sueldos y salarios tenía. Entonces, empecemos. Por sueldos y salarios no se tiene un artículo específico para las deducciones, ¿no? No hay deducciones para sueldos y salarios. Sin embargo, por medio del artículo 93 podemos tener exenciones de los ingresos que recibimos por sueldos y salarios y a su vez tenemos el tema de deducciones personales del artículo 150. Para actividades empresariales y profesionales, las deducciones están reguladas en el artículo 103 y 104 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En específico, como lo hablábamos hace un par de minutos, las actividades empresariales fungen muy similar al tema, son actividades empresariales que fungen como una persona moral. Y me refiero por las obligaciones a las que están obligadas, valga la redundancia. Elaborar el estado de posición financiera, la elaboración de su contabilidad, estructurar toda la documentación que soporte sus deducciones. Entonces, todo eso está regulado dentro del artículo 103 y 104 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, además de que podemos aplicar las deducciones personales. En este punto también es importante aclarar, el artículo 104 nos habla de la deducción de inversiones, pero este 104 nos remite al artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, donde manejamos propiamente el tema de la deducción de inversiones. En arrendamientos, el artículo 115 de las deducciones del capítulo, aquí es importante, está muy constreñido todo este tema de las deducciones para arrendamiento. Son únicamente los mantenimientos, seguros que se paguen por protección del bien inmueble, impuestos prediales, en su caso, o aplicar la deducción opcional del 35%, la que conocemos como la deducción ciega. Un poquito más adelante vamos a ver un ejercicio. Para la enajenación de bienes, sus deducciones están en el artículo 121 y específicamente nos habla de los costos comprobados de adquisición, todos los costos que lleven para la venta del bien, todo eso lo podemos hacer deducible. Aquí tenemos otra preguntita. En el régimen de actividad empresarial y profesional, si declaramos cada mes, ¿podemos incluirlos de las declaraciones mensuales? Ok, el tema de las deducciones personales, reitero, únicamente pueden ser aplicadas deducciones personales reguladas en el artículo 150, que estamos hablando de honorarios y gastos, honorarios médicos, honorarios hospitalarios, gastos funerales, transportación escolar, aportaciones para fondo de ahorro del retiro, donativos. Esos únicamente se aplican en la declaración anual y están regulados en el artículo 150. En este caso estamos hablando de las deducciones que corresponden a cada capítulo de persona física. Reitero, por ejemplo, actividades empresariales y profesionales, el artículo 103 es donde nos regula sus deducciones y, por ejemplo, caso de ellas pueden ser las devoluciones, descuento, bonificaciones sobre venta, adquisición de bienes, activos fijos, terrenos, otros, deducción de enajenación por terrenos y acciones, los gastos estrictamente indispensables, inversiones, intereses pagados, cuotas al IMSS, nómina, todo eso lo puedes hacer como deducción normal, marcada en tu artículo 103, para efecto de tu actividad empresarial. Las deducciones personales, como su nombre, deducciones personales únicamente aplican en la declaración anual. Si efectivamente, reitero, nos llegan a generar un saldo a favor, la intención es de que como son gastos más privados, más como son personales de la supervivencia diaria de cada uno de nosotros, lo que buscan es en teoría apoyarnos para que eso nos ayude a generar un saldo a favor o a minorar el efecto del impuesto retenido. Sí es bien cierto que, digo, de repente tú haces pagos, vas planificando, en el caso de actividades empresariales, tus pagos cada mes y de repente te llega un gasto extra y te genera el saldo a favor.
suele ser complicado por los temas de flujo, ¿no? Pero digo, así está enmarcado y desafortunado tema. La adquisición de bienes, el artículo 131. Aquí quisiéramos hacer un pequeño paréntesis, intervalo, en el sentido de que la diferencia entre enajenación de bienes y adquisición de bienes es, la enajenación es cuando nosotros vendemos algo, ¿no? Y la adquisición es cuando por algún tipo de adjudicación marcada en este capítulo nos entregan un bien específicamente o muchas veces sin pago de algo, ¿no? Porque si no entraría como enajenación. Entonces, es hacerse de algo específicamente sin que haya un pago, un tema de movimiento de dinero. Aquí puede ser por una herencia, un legado, una adjudicación judicial, todo ese tema, ¿no? Entonces, es importante hacer un poquito la aclaración para no que no se genere algún tipo de confusión. Intereses, pues no tiene un articulado donde vengan algún tipo de deducciones, por lo que se hace entonces, únicamente podemos aplicar las deducciones personales. Premios de igual manera, no hay un articulado que nos diga tienes derecho a deducir esto por esta operación, porque es algo que no se esperaba, es un impuesto definitivo, entonces únicamente se pueden aplicar las deducciones personales. Dividendos no tiene, obviamente porque es una retención directa que hace la sociedad a quien paga los dividendos, y otros ingresos no tiene. Únicamente hay que verificar que de todo lo que genere otros ingresos, ver si en el artículo 93 no tenemos algún concepto que nos pueda ayudar a generar algún tipo de exención. Y a su vez también tiene el derecho de aplicar sus deducciones personales. Pues bueno, vamos a verificar un par de ejercicios de tal manera que por si hay alguna duda, alguna situación, es importante, digo, ya sabemos que la declaración anual de personas físicas ya es muy automatizada. Realmente revisemos que estén todos los datos, si acaso llenamos algún dato que haga falta, que no debería ser, pero si hace falta lo ingresamos y prácticamente en automático se genera el cálculo y la determinación de un impuesto a pagar o de un saldo a favor. Sin embargo, considero que no está de más que siempre estemos verificando cómo se generan esos cálculos para que en algún momento, como yo les comentaba, que de repente la autoridad, bueno, la declaración, el portal de la declaración tomaba global las deducciones personales con su tope, podamos de repente dirimir estas diferencias con la autoridad y generar la deducción adecuada, ¿no? Eh, Tengo un tema aquí, me detectaron y tenía una enfermedad y tenía una póliza de seguro contra el cáncer. Entonces me dan una indemnización por la detección del cáncer. Este ingreso estaría grabado para el ICR. Este año cumplo 60 años. Eh, mm, 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 mm. Yo te haría creo que ya me habías mandado inclusive un correo con esta información. Este, Mi pregunta sería, ¿cuándo adquiriste esa póliza? Eh, ¿O cuánto llevas con esa póliza? Eh, y bajo qué concepto te están, me queda clarísimo que es por la detección, pero alguna cláusula que te diga, mm, te vamos algunas exclusiones, no sé, para efecto de verificar la procedencia de la acumulación y también si en su momento tú hiciste deducible ese gasto, ¿no? Creo que me habías comentado que no lo habías hecho deducible, que por eso era la tendencia a la pregunta de si lo hacías acumulable o no. Como tal, es un reembolso de gastos médicos, ¿no? Ok, nunca lo has hecho deducible. Eh, Mm, yo aquí mira, yo sería un poquito más, o si me lo permiten, agresivo. Yo nada más verificaría a cuánto asciende tu indemnización
para efecto de saber de qué manera podemos tratarla. Si no rebasa de los límites más o menos establecidos en sueldos y salarios, pues yo te diría, nada más infórmala como indemnización, ¿no? Sin embargo, si rebasa, hay que verificar si también la misma póliza o la misma entidad que te pagó esta póliza no te generó ningún tipo de retención por ICR, para efecto de que si es más amplia el reembolso de este gasto eh, y te genera una retención, puedas aplicarlo como un ingreso grabado y hacer uso de esa retención. Ok, yo te diría, nada más infórmala y no lo manejes como un ingreso. La verdad, estás dentro de los montos normales para efectos de no presentar la declaración. Obviamente esto fue por transferencia de la institución con la que contrataste el seguro. Eh, no va a haber un tema de depósito en efectivo. Por ende, yo te diría, nada más repórtala como un reembolso de gastos médicos, ¿no? Inclusive, te soy bien honesto, ni siquiera rebasamos las causales de 500,000 pesos. Tendrías el derecho y la oportunidad total de ni siquiera informar o presentar una declaración anual por ese tema que se te está presentando, ¿no? Lo puedes dejar sin ningún tipo de información, sin ninguna presentación y no te causa ningún efecto. Que ese pero tú eres actividad de empresa profesional. Ok, genera tu declaración por actividad empresarial. En este caso, como estás obligado a presentarla, repórtalo en los ingresos informativos únicamente. Es lo que yo te recomendaría. Porque si la grabas, pues va a ser dependiendo de cómo esté tu ingreso grabado, para efecto de la tabla, eso te va a aumentar un par de renglones, entonces sí te va a generar un impuesto bastante considerable. En mi opinión, ya tienes 10 años con la póliza, obviamente se cumplió lo que no quisieras, ¿no? Cubrir algo que no quisieras que se cumpliera, pero se está cumpliendo en ese momento, la causal de la póliza te la están reintegrando, no rebasas de los aspectos ni siquiera para informar, en el dado caso que no tuvieras obligación de presentar la declaración. Sin embargo, sí tienes obligación por actividades profesionales. Preséntala nada más en el área informativo, yo no lo metería como ingreso acumulable. De verdad, me comprometo contigo a que el día de hoy tienes la contestación y los fundamentos sobre el cual yo lo haría, para efecto de que estés con cierta tranquilidad de meterlo en esa área. Aquí tenemos, ¿qué se consideran ingresos exentos y y en qué artículo se encuentran? Ok, los ingresos exentos se consideran todos aquellos ingresos del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ejemplo, el aguinaldo en los 15 días de aguinaldo, perdón, 30 días de aguinaldo, ya me perdí. Así es. Perdón, me confundí un poquito. El aguinaldo, por ejemplo, tiene exención de 30 días por cada año. Entonces, esa parte, cuando tú pagas o recibes aguinaldo, aquí no te genera un impuesto. Entonces, esas partes vienen a ser las exentas y hay varias, ¿no? Por ejemplo, en el caso únicamente de sueldos y salarios, está el tema de las horas extras que cumplan con la normatividad laboral, que no rebasen de 3 días diarias de 9 horas diarias por 3 días consecutivos, se consideran horas dobles, están exentas al 50%. Entonces, son varios conceptos que pudieras tener de exención en el tema de sueldos y salarios y están regulados en el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esos son los exentos. Específicamente para los sueldos y salarios son esos, es las primas dominicales, el aguinaldo, las vacaciones, las primas vacacionales, todos esos llevan días de exención. ¿Qué quiere decir? Si te pagan un cierto monto, eh, eh, restas esa exención que te permite la ley y únicamente pagas impuesto por el diferencial. A eso nos referimos con los ingresos exentos. Y estos están regulados en el artículo 93 de la ley de impuesto sobre la renta.
Tengo una duda en cuanto al IVA de la deducción personal. Ejemplo, gasto dental 100, IVA 16, total 116. En ese sentido, el momento de capturar la deducción, debo colocar los 116, es correcto, ya que no debo separar el IVA y llevármelo vía acreditamiento, puesto que no deriva de una deducción autorizada. Ya que no debo separar el IVA y llevármelo vía acreditamiento, puesto que no deriva de una deducción autorizada. Ok, entiendo el comentario. Sí, en efecto, la deducción personal únicamente está regulada para la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes pagaron algún tipo de gasto, deducción personal que que hubiera generado un IVA, eh, el IVA no pasa a ser parte de la deducción personal. De hecho, si se dan cuenta, salvo los honorarios hospitalarios por algunos conceptos pudieran generar IVA. Sin embargo, la mayoría de los conceptos que estamos manejando como deducción personal no generan IVA, ¿no? Entonces, y la deducción personal es un propio efecto de la ley del impuesto sobre la renta. En ningún lado de la ley de impuesto al valor agregado maneja las deducciones personales. Entonces, si para tu actividad la deducción personal no es una deducción autorizada de tu capítulo, no puedes acreditarte el IVA. Ajá. Con esto quiero decir, únicamente lo que vas a hacer como deducción autorizada son tus 100 pesos. El IVA no lo debes de tomar en cuenta. Para la PTU, Miguel Ángel, Miguel Ángel. La PTU tiene una extensión de 15 días, si por lo que estoy entendiendo es de 15 días eh, de salario o de UMAS. Eh, Tenía un crédito hipotecario, se fue a juicio y se perdió. En 2018 el notario, por donde el juez del notario realizó la adjudicación como si yo hubiera vendido sin recibir el dinero por el inmueble. ¿Cómo lo declaro? No, en este caso tú no lo tienes que declarar. En este caso, el que tiene que hacer la declaración es la persona que se adjudicó el bien inmueble. Entonces, en tu caso, tú no tienes que hacer absolutamente nada, porque específicamente para eso se creó ese artículo. Para estos casos, obviamente todo procede de una cierta imposibilidad, por ende no tampoco tendrías posibilidad de pagar el impuesto. Entonces, por eso lo paga la persona que se lo adjudica. Ahora, casi estoy seguro que el notario no te generó ningún tema de retención de impuestos, porque es vía adjudicación judicial. Ok, seguimos entonces. Pues bueno, como les reiteraba, ¿no? Eh, para mí es importante que por lo menos sepamos manejar un cálculo aritmético que podamos eh, comparar con el tema de la declaración anual que está en el portal y verificar, ¿no? Si estamos bajo las mismas temáticas. Entonces, por ejemplo, un cálculo de sueldos y salarios, ¿no? Tuvimos ingresos grabados por 584,000 pesos, ingresos exentos por 4,800. Tenemos un ingreso anual por sueldos y salarios de 589,000 pesos y la persona que nos pagó estos salarios nos retuvo 98,524 pesos, ¿no? Como segundo punto, tenemos deducciones personales, intereses hipotecarios, seguro médico y honorarios médicos. Esto hace un total de 90,024 pesos. Determinamos el máximo, 589,000 pesos, el ingreso total. Por 15 son 88. Por la UMA, 5 UMAs elevado al año, 147,000. O sea, ¿cuál es el menor?
el 15% de mi salario o de los ingresos totales, ¿no? Entonces, lo que podemos utilizar como máximo como deducciones personales son 88,415. En este caso, pueden observar que ya tenemos un detrimento de 1,200, más o menos de 2,000 pesos de deducción que ya no podemos utilizar. Entonces aplicamos nuestro cálculo, total de ingresos grabados 584,000, porque aquí únicamente son los grabados. Los ingresos exentos no se toman en cuenta para el cálculo. Aplicamos nuestras deducciones personales y nos da nuestra base gravable. A esta base gravable le aplicamos la tarifa del artículo 152, perdón, que es la misma, la que está en la ley, o que es lo mismo que la que publica el SAT cada año actualizada. No hay ningún problema. Entonces, tenemos nuestro límite inferior. Recordemos que a la base gravable le aplicamos nuestro límite inferior, nos da una diferencia. Esa diferencia le aplicamos la tasa del renglón en el que estemos trabajando y nos da un impuesto marginal. A ese impuesto marginal le sumamos nuestra cuota fija y nos da un impuesto a pagar. A este impuesto a pagar le restamos las retenciones del impuesto que nos hayan hecho durante todo el año y nos da un impuesto a pagar, o en este caso, un impuesto a favor. Esta es una declaración muy sencilla de sueldos y salarios. Como lo pueden observar, no estamos aplicando más que las exenciones que vimos del artículo 93, que obviamente esas, por lo regular, el patrón es el que las hace, como yo les comentaba. No nos vayamos con la finta que no únicamente son para sueldos y salarios. Hay algunos capítulos que pueden hacer uso de esas exenciones. Sin embargo, en donde las vemos más comúnmente es en el tema de sueldos y salarios. No tenemos deducción autorizada por el capítulo en específico, por lo que únicamente hacemos uso de nuestras deducciones personales. Y es aquí también donde yo les digo, vean el hecho de aplicar o no aplicar deducciones personales, puede ser óbice de obtener un impuesto a pagar o un saldo a favor. Les aseguro que si no aplicamos estas deducciones personales, hubiéramos tenido un impuesto a pagar aproximadamente como de 3,000 pesos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que siempre las traten de tomar en cuenta. De ahí la importancia en que durante todo el ejercicio siempre estén verificando que en la medida de sus posibilidades todo este tipo de deducciones que comentamos, personales, estén pagadas con tarjeta de crédito, con transferencia, con cheque, con tarjeta de débito, para efecto y revisar que el CFDI que les expide quien les presta este servicio venga con esos datos, como lo revisarán en estos días en sus declaraciones respectivamente, verán que ya esa información viaja en el recuadro de deducciones personales. Entonces, es importantísimo que desde origen salga bien el comprobante para que ustedes no tengan problema al aplicarlas, ¿no? Y obviamente, aquí estamos viendo el primer efecto del tope de las deducciones. Aquí no estoy metiendo en ninguno de los ejemplos que vamos a ver ahorita, estoy manejando las colegiaturas, porque en teoría eso no lleva el tope, eso se podría aplicar hasta por las limitantes que tienen las colegiaturas, ¿no? Entonces, aquí si tuviéramos colegiaturas, pudiéramos ir primaria, la cantidad correspondiente, y secundaria, la cantidad correspondiente, y todavía restaría más a esta base gravable. Y en general, bueno, este es un pequeño ejemplo muy sencillo en cuanto al cálculo de ICR por sueldos y salarios. Vamos a hacer uno un poquito más interesante. Bueno, no es que no todos sean interesantes, sino más laborioso, vamos a llamarlo así. Vamos a suponer que yo generé ingresos, o X persona generó ingresos por salarios, ingresos por intereses e ingresos por dividendos. Aquí tenemos capítulo de sueldos y salarios, capítulo de intereses y capítulo de dividendos. Por sueldos y salarios, la persona recibió 1,800,000, tuvo exentos 48,000 y en total recibió 1,903,000 pesos. Y a su vez le retuvieron 625,000 pesos. Con un banco X, el banco nos pagó un interés nominal de 44,000, un interés real grabado de 36,000 y nos retuvo 4,394 pesos. Y somos socios de alguna empresa
y nos repartieron un dividendo que proviene de la CUFIN. Recordemos a grandes rasgos que cuando proviene de la CUFIN ya no se pagaría el impuesto, ¿no? Pero en este caso estamos poniendo un ICR acreditable para efecto práctico, ¿no? El que se toma es el de interés real grabado o intereses reales pagados. Ese es el que se toma para efecto de la deducción. Los nominales, como no se les ha descontado el tema de el tema de la inflación, obviamente con este proceso se convierten en grabados reales. Entonces, los que se toman son los intereses reales pagados o grabados, de acuerdo como venga la constancia. Entonces, y tenemos deducciones personales, tenemos un seguro de gastos médicos por 36,000, honorario médico 7,400, honorario médico por 16, otro honorario médico por 1,500, y fíjense, metí un reembolso de gastos médicos por 8,549 pesos. Lo que aquí yo hago es quitarlo de las deducciones personales. Se lo resto, por ejemplo, al seguro de gastos médicos. Entonces, si ustedes suman esto, nos dan 54,000, da más, pero yo le resto 8,549, que sería el mismo efecto si lo metemos en los ingresos grabados. Debería ser el mismo efecto. Entonces, aquí en este caso, yo opté por quitarlo de ahí de ese seguro porque me lo reembolsaron, ¿no? Generamos la deducción máxima por personales y pues nos dice que lo máximo que podemos hacer de deducibles personales son 54,000, deben ser 147,095 pesos. Aquí creo que una error en la fórmula. Entonces, chequen, el total de ingresos grabados son 1,854,000, porque estos 48 están exentos. Son los 36,514, porque esto es el interés que realmente grabó el impuesto sobre la renta. Y los 178,575, ¿por qué? Porque recuerden que si me van a pagar 25,000 pesos, 125,000 de dividendos, se piramida de tal manera que recibamos los 125,000 directos. Entonces, aquí nos hacen una retención de 53,575. Aquí hay un error, perdón, la fórmula. Aquí el máximo deducible que podemos hacer es 147,000 pesos. No, hay un error en la fórmula, yo estoy confundiendo, perdón. Pero lo que tuvimos de gastos por deducción personal son 54,826 pesos. ¿Cuál es lo que podemos hacer deducible? 54,826 pesos. Obviamente, aunque la UMA sea de 147,000 elevada al año o el tope máximo del 15%, 317, no contamos con comprobantes para efecto de llegar a estas cantidades. Lo único que tenemos son 54,826. Como no rebasamos ninguno de los dos, aplicamos los 54,826 en nuestro cálculo. Entonces, tenemos una... Aquí tenemos una pregunta. En estricto sentido, ese IVA ya no se puede recuperar. Porque obviamente, reitero, únicamente está por el tema de impuestos sobre la renta. Ahora, la mayoría de las deducciones personales que hacemos no llevan IVA. Entonces, no está propuesto este tema para efecto del impuesto al valor agregado. Se pierde desafortunadamente la parte que se haya pagado de IVA. Únicamente es para efecto de impuesto sobre la renta. Sí, exactamente. Estaba yo, me desenfoqué un poquito del ejercicio. Exactamente, únicamente contamos con comprobantes por 54,826 pesos. En ninguno de los dos casos, por los topes máximos, tenemos una limitante, entonces aplicamos el total de los 54,826 pesos. Nos da una base grabable de 2,014,000 pesos.
determinamos de acuerdo a la tarifa anual el impuesto. Un límite inferior de 1.166 nos da una diferencia de 848 por la tasa del 34%, un impuesto marginal de 288,000, la cuota fija de 304,000, un impuesto generado de 592,000. A ese impuesto le restamos las retenciones de ICR que hayamos tenido durante todo el ejercicio, que eso es la suma de lo de sueldos y salarios, lo de intereses y lo de dividendos. Eso nos hace un monto de 683,000, por ende nos da un tema de impuesto a favor de 91,036 pesos, ¿no? Aquí, como pueden observar, obviamente estamos tomando 3 tipos de actividades. Reitero, asalariados, intereses y dividendos. Entonces, esta es la manera de hacer un cálculo conjunto. Un cálculo de arrendamiento. Recordemos que el arrendamiento, para efectos del impuesto sobre la renta, tiene la particularidad de que mes con mes se va realizando el pago, no se acumula. Entonces, únicamente mes con mes aplicamos la tarifa mensual. Entonces, digamos que en el ejemplo recibimos 328,200 pesos. Tuvimos retenciones de 22,220 pesos. Tuvimos estas deducciones, 204,000 pesos, porque rentamos de 2 temas, habitación y local, ¿no? Y por deducción ciega tendríamos la oportunidad nada más de aplicar 128,000 pesos, más obviamente aquí más el impuesto predial. Entonces, aquí lo que hacemos es generamos también deducciones personales, generamos también deducciones personales y generamos nuestro total de ingresos grabados. 328 menos cuál es la nos conviene más aplicar el tema de nuestras deducciones autorizadas. Entonces, 328 menos nuestras deducciones de 7,390. La misma tarifa. En este caso, sí tenemos el mismo capítulo que obliga a realizar pagos provisionales y en algún momento 200 pesos de pagos provisionales por todo el ejercicio. Por lo que hace entonces de la determinación del impuesto con la retención que tenemos por parte de las personas a las que les prestamos el servicio, teníamos un impuesto a favor de 12,000, más el pago provisional se convierte en un saldo a favor de 18,774 pesos. ¿No? Entonces, este es un ejemplo de arrendamiento. Si se dan cuenta, y reitero, realmente en este caso, vamos a ver aquí, toda la información ya debe estar procesada mes con manera casi automática anual genere el impuesto determinado a pagar o a favor. Entonces, es importante, como también lo manejamos al inicio de la charla, que información mes con mes que no tengamos problemas en la generación de la declaración anual. Por último, vamos a ver un caso que es el más genérico, el de actividad empresarial. Aquí tenemos deducciones que sí nos permite hacer el capítulo como el anterior también de arrendamientos. Entonces tenemos 4 millones por ingresos, las deducciones de 3,715,000. Esto nos hace un ingreso grabado de 542,500 pesos. Tenemos deducciones personales por 244,000. Sin embargo, sí estamos topados aquí en este caso por la UMA. Vean aquí el efecto que sí se produce. Nosotros gastamos 244,000 pesos en temas de deducciones personales. Sin embargo, por el tema de la limitante, nada más tenemos derecho a 147,000 pesos. Mismo 147,000 que estamos manejando aquí.
Entonces nos da una base gravable de 395,000 pesos. Aplicamos nuestra tarifa, aplicamos pagos provisionales, en este caso no hay retenciones por la actividad empresarial, y nos da un impuesto a pagar de 5,913 pesos. Podemos verlo no tan oneroso, sin embargo, si tuviéramos derecho a aplicar todas nuestras deducciones personales, inclusive podríamos tener derecho a un saldo a favor, ¿no? Pues hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda, alguna situación. Aquí hay otras preguntas, permítanme un segundito. Sí, así es, ya está precargada la información. Bueno, al día de hoy todavía nos hemos encontrado nosotros con ciertas cosas que todavía no aparecen en el portal. Apenas recuerden que apenas se liberó la aplicación el viernes pasado. Entonces, yo sugeriría que obviamente mucha información procede también de la información que genera la declaración anual de personas morales, los recibos de nómina, los que estén obligados a así presentar la declaración informativa en 15 de febrero. Entonces, sugiero mucho, digo, estamos en muy buen tiempo, apenas estamos en la primera semana de abril. En mi experiencia, yo dejaría pasar esta semana y empezaría a presentar mi declaración a partir del día 8 de abril. Digo, faltan 3 días, pero sin embargo, para que todo el tema de la información caiga, se precargue bien, no haya ningún tema. Si a partir de este 8 de abril realmente ya no encuentran algún tema que sí tengan ustedes, que no cargó la autoridad, cualquier diferencia, yo sí procuraría ir a acercarme al SAT para que ellos verifiquen que se está presentando de manera correcta. De todas maneras, en el caso de deducciones que el SAT no haya precargado, que nosotros sí tengamos la seguridad que tenemos el comprobante y está pagada de manera correcta, la podemos agregar, ¿no? En el caso de ingresos, pues podemos quitarlos o adicionar más ingresos. No podemos mover los cálculos. Si hay un cálculo que para nosotros pudiera estar erróneo, no podemos hacerlo. Sin embargo, sí podemos agregar o disminuir cosas que estén ahí que no nos hagan clic con la información que tengamos. Pero yo sugeriría que demos un poquito más de espacio al día 8 para ver si ya se procesó la mayoría de la información y ya aparece precargada ahora sí al 100% todo lo que necesitamos para nuestra declaración anual. Sí, con mucho gusto les van a hacer llegar la presentación y el material. Perdón, la presentación en general. Pues en general, ahorita ese es el tema de la declaración anual, que es importante. Sí, sí es un hecho que a lo mejor no nos metimos de lleno en todas las deducciones de cada capítulo, porque obviamente no terminamos en el tiempo previsto, pero sin embargo, recordemos, al igual que como personas morales, ¿no? Le ponemos mucha atención al momento de presentar las declaraciones en el tema de las deducciones que tenemos derecho. Sin embargo, estas deducciones se tienen que ir cuidando mes con mes, mes con mes. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros en este momento es imposible que ustedes puedan recuperar un comprobante con fecha de 2018. Es imposible que ustedes puedan realizar un pago correcto con una tarjeta de crédito, algo de algún pago, de algún servicio que recibieron por 2018. Es muy importante que se planifique esto mes con mes. Realmente la declaración anual tendría que venir a hacer un resumen de toda nuestra operación. Exactamente, José Luis. En la 10ª nos dan la oportunidad de modificar hasta el día 15 de abril nuestros recibos de nómina o verificar si hay algún tema que esté incorrecto, modificarlo. Todo el año pasado nos dieron un mes más, teníamos hasta el 15 de mayo, pero yo creo que ahorita con la premura de que cargue bien la información, nos están dando hasta el 15 de abril para poder modificar nuestros recibos o verificar que los hayamos timbrado bien, correctos y no haya ningún tema. Es importante, la resolución habla de realizar correcciones, o sea, modificaciones a los recibos, no de emitirlos, cuidado, ¿eh? Entonces, si no los emitieron, sería buen tiempo, digo, a lo mejor ya estamos muy desfasados, tendremos problemas de deducibilidad,
pero hay que cumplir para que la información que requieran a la gente que les emitimos recibos de nómina pueda tenerla a la mano. Pero únicamente la regla nos da la oportunidad de modificaciones de los recibos de nómina. Sin problema, sin problema. Únicamente, nada más era una aclaración para efecto de que si por ahí no los emitimos, ya hay a lo mejor problemas de deducibilidad si fuimos persona moral o actividad empresarial o cualquier capítulo de persona física que haya tenido empleados. Sin embargo, valdría la pena, no dejen de emitirlos para efecto de que ya existe esa información en el portal, ¿no? Este, pues bueno, ok, en este caso tienes totalmente la oportunidad de generar la corrección para que no tenga ningún problema a quien se los emitiste y a su vez también nosotros como empleadores hacer la correcta deducción o aplicarlos de manera correcta, ¿no? Ok, N- no la has podido cancelar. Ya cancelaste el CFDI asociado y aún así el sistema no ha podido cancelar el CFDI de origen. Eh, bueno, ¿el sistema, estás hablando del sistema de administrativo o ya el sistema del SAT? Yo te sugeriría que si tu sistema administrativo ya no está generando la cancelación, lo hagas directamente en el SAT. Si me hablas del SAT, tendríamos que ver a quién se lo emitiste, si recibió en su buzón tributario la solicitud de cancelación y si la atendió y te dijo no quiero cancelarlo, o pasaron los 3 días, porque si pasaron los 3 días, en teoría la autoridad te debió haber dado la cancelación de ese comprobante. Este, Mira, todavía hay complicaciones. Estamos en un proceso de transición muy fuerte. Entonces, yo he detectado varias, no anomalías, varias situaciones que no están cuadrando o cargando al 100%. En el caso también de las cancelaciones, de repente tarda y tarda el comprobante en ser cancelado. Si tienes la manera documental de que de por qué estás cancelando la operación, yo tomaría la pauta de presentar mi declaración sin ese CFDI que no corresponde y posteriormente, digo, si te llega cualquier aclaración por parte de la autoridad, mostrarle, ¿no? Oye, mira, yo te emití la cancelación vía buzón tal día, tú no me has contestado esto, darle a la autoridad también la oportunidad que vea que el sistema se aleja de las reglas que ella misma emite, ¿no? Entonces, si tienes todo el soporte de por qué tuviste que cancelar la operación, yo no lo tomaría en cuenta para tu declaración. Obviamente seguiré insistiendo con el tema de que se cancele el CFDI y si llegases a tener algún tipo de invitación por parte de la autoridad para que aclares, te llevas tu información, te llevas tus pruebas y también los pantallazos, ¿no? Para efecto de que puedas, que ellos también puedan corroborar los problemas informáticos que se tiene con estos temas. Que estamos en un proceso, bueno, la autoridad en sus sistemas, como ustedes lo pueden ver, está en un proceso de transición pues bastante importante, bastante fuerte. Ahorita todo ya lo está amarrando, ¿no? Inclusive el hecho que también nos dé oportunidad de poder modificar, lo tengo que decir, no es de buena gente, es también que ya ha detectado errores en su parte de sus sistemas, parte de cómo está dejando timbrar o no el recibo, errores con los PAC, entonces todo eso también lo está afinando. Entonces es un proceso de transición ahorita que ya está viviendo también de manera informática que tenemos que tener un poquito de paciencia porque no tenemos de otra. Tenemos que utilizar sus aplicaciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pero es más que nada es eso, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la declaración anual ahorita para personas físicas, yo sugiero, digo, estamos en muy buen tiempo, tenemos fecha límite el 30 de abril, si lo pueden hacer el día 8, está perfecto y así ya pueden verificar si ya generó su carga de correcta información. No tendríamos que checar. El contribuyente es el que paga su propia modalidad 40. Este, mm,
Pudiera ser, es que tendríamos que ver en qué estatus está tu modalidad 40, si ya la estás pagando, no la estás pagando, porque esas son aportaciones directamente para el tema de retiro. Entonces, eh, dependiendo, es un tema bastante interesante porque habría que checar. Con gusto, mira, déjame, tu pregunta es muy interesante porque la modalidad de 40 va en función de que quieres generar tus temas ante el IMSS para efecto de que obtengas tu pensión. Sin embargo, puede haber algunas aristas. Si me permites y me regalas un correo, te contesto para efecto de que tengamos la seguridad de cómo lo podríamos manejar. Ok. Obviamente el gasto es no deducible, se tiene que ir directamente a gastos no deducibles, ¿no? No lo puedes dejar en deudores porque en deudores recuerda que es algo que te deben. Sin embargo, en algún momento también puede ser perjudicial en una revisión. Recordemos que las cuentas de deudores, acreedores y con todos estos temas de contabilidad electrónica son las primeras cuentas que la autoridad verifica para efecto de saber si se está aplicando mal las salidas o entradas de dinero. Entonces, yo te sugiero directamente a no deducibles. Sí, definitivamente no recomiendo en deudores, mejor en no deducibles totalmente. Sí, exactamente, Francisco. Es mi duda. Mira, eh, recordemos, vuelvo y reitero, la modalidad 40 es una oportunidad que da el instituto en el RCB para efecto de que la gente que no tiene o ha alcanzado los temas por medio de una relación laboral pueda alcanzar los temas de una pensión. Para mí, si me lo preguntas, pues es un tema de aportación para ahorro al retiro, específicamente, que obviamente procede de un beneficio que da el Seguro Social porque no estás en una relación laboral, lo entiendo. Sin embargo, yo creo que habría que checar, aquí sí les doy el ejemplo, aquí sí podremos checar muy a profundidad el artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Renta para ver la oportunidad de hacerlo, tratar de verificar si podemos hacerlo deducible. Muchas gracias, Lourdes. Te envío información ahí. Sí, las aportaciones voluntarias a las AFORES son deducibles. Exactamente, aquí la gran diferencia, mientras estén en una relación laboral, sí son deducibles las aportaciones extras al fondo de ahorro para el retiro, hasta por el 10% de los ingresos totales. Pero en ese caso, como hay una relación laboral, sí son deducibles. En el caso de la modalidad 40, como no hay una relación laboral, es una oportunidad que da por ley el Seguro Social. Hay que verificar, digo, porque es un gasto que está buscando una pensión o un tema de seguridad personal. Entonces, he visto algunos temas por ahí, permítanme realmente verificarles el tema a profundidad y con mucho gusto envío la información. Eh, Totalmente, Guillermo, no hay un CFDI, sin embargo, es un gasto que está realizando como un tema, voy a asimilarlo, aunque no es lo mismo y posiblemente me estoy equivocando en el concepto, pero es un tema que está buscando una supervivencia futura de vida y dos, como una deducción personal. Ajá. O sea, no lo haces porque quieras hacerlo o porque sea un gasto estricto de tu actividad, sino como es más personal, lo que hablamos al inicio, personal privado, buscando un mejoramiento personal de vida. Entonces, si bien es cierto que no hay un CFDI, sí hay un comprobante. Digo, no estoy diciendo que sí podemos hacerlo deducible, me comprometo a verificar el tema a profundidad y darles una contestación correcta, fundamentada también. Listo, pues, pues nosotros, como siempre, Grupo Beckma, les agradecemos mucho su atención. Seguimos en contacto.
se les enviará todo el material a los correos, como siempre ha sucedido, a los correos de registro. Y pues bueno, seguimos atento a sus preguntas, dudas a través de correo. Francisco, si no mal recuerdo, tú ya me envías un correo, hoy mismo tienes la contestación. Pedro, ¿no se podría comparar un seguro de vida? No necesariamente, porque lo que estás buscando es una pensión, como si pagar tú tu propia Afore, pero la Afore recuerda que va en relación, va vinculada a una relación laboral. Por eso entiendo también el tema de que no hay un comprobante fiscal por esto. Sin embargo, creo que nos estamos entendiendo. O sea, no es un tema que busques nada más por hacer deducible, sino estás buscando un fin de supervivencia futuro. Entonces, se puede manejar como un tipo de seguro o de aportación para el retiro, pero tendríamos que darle la lista correcta y verificar si efectivamente encuadra con los efectos del artículo 93 del ICR, ¿no? Te digo, no estoy diciendo o dando por hecho que sea deducible, pero pudiéramos buscar algo mayor profundidad para dar una contestación. No es deducible por esto, o sí podría entrar en deducibilidad en base a estos artículos, ¿no? Bueno, pues nuevamente les agradecemos como siempre toda su atención, el tiempo que nos han obsequiado, y seguimos atento a sus comentarios. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias. El mismo estado de cuenta, estimado Fabián, ahí viene las aportaciones extras que tú realizas en tu Afore. Entonces, ese es el comprobante que debes tener para poderlas aplicar en tus deducciones personales.